Mi nombre es Romina Chica, soy estudiante de la Universidad Estatal Amazónica y hoy voy a hablar acerca de las proteínas, los aminoácidos y un poco sobre las enzimas. Los aminoácidos son las unidades estructurales básicas para formar proteínas. En su estructura general encontramos primero un carbón alfa que se va a encontrar enlazado primero a un grupo amina. Este grupo amina va a ser la parte básica de la molécula, ya que se encarga de adquirir protones. Por otro lado, también tenemos al grupo carboxilo. Esta vendría a ser la parte ácida, ya que se encarga de ceder electrones. También tenemos que se encuentra unido a un hidrógeno y a una cadena lateral que denominaremos R. En esta cadena lateral puede ir cualquiera de los 20 aminoácidos esenciales. Entonces, vemos que los aminoácidos también sirven como amortiguadores fisiológicos. En su forma iónica encontramos que el grupo amina se encuentra cargado con un hidrógeno más, y en el caso del grupo carboxilo se encuentra cargado negativo, ya que ha perdido su hidrógeno. Cuando hablamos sobre la clasificación de proteínas, podemos encontrar, se subdivide en dos, que serían las que sirven para el complejo nutricional y las otras por su polaridad. Las que tenemos por su complejo de nutrición serían las esenciales y las no esenciales. Las esenciales son las que el ser humano no puede sintetizar y por ende requiere de otros suplementos para poder formar parte de la dieta y de la nutrición. Y las no esenciales son las que el humano puede sintetizar y no son generalmente esenciales. En las que varían por su polaridad tenemos las que no son polares o hidrofóbicas, las básicas, las ácidas y las neutras. Los aminoácidos apolares o no polares, o también como se los denomina hidrofóbicos, son los que en su cadena lateral tienen su parte apolar, como en el caso de la glicina, la lisina y la valina. La glicina es la molécula, es el aminoácido más básico y más pequeño y más fácil de reconocer. Vamos a ver en el ejemplo de la valina. Listo, la siguiente molécula es la valina. Como podemos ver en esta parte de aquí se encuentra sus compuestos polares, como es en este caso el metil. Otra característica básica de los aminoácidos polares es que mientras más larga sea su cadena lateral, más hidrofóbicos van a ser estos, como son en el caso de la metionina. En este caso especial, la metionina no puede formar puentes de hidrógeno porque el sulfuro se encuentra conectado a los dos enlaces de carbono. Y en el caso de la prolina, estas moléculas también tienen la facultad de ciclarse. Los aminoácidos polares o también los aminoácidos neutros, es decir, los que no poseen una carga, son en este caso la serina o la trionina. Vamos a ver el ejemplo. ¿Cómo se constituye o está estructurado la trionina? Entonces, tenemos que en estos aminoácidos su característica fundamental es el grupo hidroxilo.
Y las cadenas laterales van a jugar un rol muy importante, ya que estas van a tener la capacidad de poder formar fuentes de hidrógeno. En este caso tenemos la treonina. Ahora vamos a ver sobre la asparagina, donde su grupo funcional principal va a ser el grupo amina, de la siguiente manera. Esta es la asparagina y la cisteína, donde su grupo principal es el triol, de la siguiente manera. Ahora los aminoácidos básicos. Los aminoácidos básicos son los que contienen una carga positiva, como es en el caso de la cisteína, la arginina y la histidina. En el caso de la arginina, su estructura molecular es de la siguiente manera. En donde la cadena lateral es decir, en este caso tiene el grupo amina, le va a permitir protonarse y por lo tanto se va a cargar positivamente. Por último tenemos los aminoácidos ácidos, como son el ácido aspartico y el ácido glutámico. El ácido aspartico lo tenemos de la siguiente manera. Como podemos ver en la estructura, vamos a notar que este posee un grupo carboxilo. Este grupo carboxilo va a perder su hidrógeno y se quedará cargado negativamente. Parte importante también de los aminoácidos y como característica principal es que los aminoácidos tienen la isomería óptica, que consiste en cuando un carbono es quiral, es decir, puede tener sustituyentes diferentes, como sería de la siguiente manera. Tenemos aquí el carbono, aquí tenemos la cadena lateral, también tenemos el hidrógeno, aquí tenemos el hidroxilo, y por último tenemos al grupo amina. Lo que nos queremos referir cuando decimos que tiene una isomería óptica es que va a generar este efecto de espejo en los aminoácidos. Esto lo tienen la mayoría de aminoácidos, esta facultad de poder tener el aminoácido o el de aminoácido. Por lo general en el cuerpo humano solo tenemos los de aminoácidos. El enlace peptídico, su definición más rápida y más fácil es que es la unión entre dos aminoácidos, como tenemos aquí. El primer aminoácido
más el segundo aminoácido. Básicamente, el enlace peptídico consiste en la unión del grupo carboxilo del primer aminoácido, es decir, esta parte de aquí, con el grupo amina del segundo aminoácido, quedando de la siguiente manera. Lo que pasa aquí es que el carboxilo libera su molécula de hidroxilo y la amina libera el hidrógeno, formando así una molécula de agua. Y quedando esta parte como el enlace peptídico. Es decir, por cada enlace peptídico que se forme va a liberar una molécula de agua. Los enlaces peptídicos son polares, covalentes, tienen enlaces muy fuertes y rígidos gracias a sus carbonos quirales. La unión de más aminoácidos a una misma cadena forma lo que se denomina como las cadenas péptidas o los peptídeos. En la estructura de las proteínas tenemos la estructura primaria. En esta fase se puede saber con certeza cuántos aminoácidos, el número y el tipo de aminoácidos que van a formar una cadena peptídica, como tenemos de la siguiente manera. La valina, aquí podemos tener la arginina, aquí podemos tener la serotonina y aquí otra vez podemos tener la glicina. En este caso, esta sería la cadena péptida que se forma en la estructura primaria. Para mantener su forma y estructura, en las cadenas de los péptidos, lo hacen mediante la unión de los puentes de hidrógeno o de disulfuro. En la estructura secundaria vamos a encontrar la aparición de las cadenas alfa hélice, que vendrían a ser de la forma enrollada o formando, como dice su nombre, una hélice, y las beta plegadas. La beta plegada o de forma de zigzag. Estas estructuras se encuentran estables gracias a los puentes de hidrógeno que siempre van de hélice a hélice, es decir, de esta manera. La hélice de arriba con la hélice de abajo. Igual las cadenas de aminoácidos siempre se van a encontrar a los lados laterales.
En la beta plegada podemos encontrar las que son también inversas. La primera que va así y la otra de esta manera. Va a depender mucho de la estructura y cómo se encuentre en forma. La estructura terciaria. En la estructura terciaria encontramos que solo existe una cadena polipéptida. En esta ya se empieza a globular y lo que encontramos es que lo que mantiene la cadena terciaria y también la cuaternaria son los puentes de hidrógeno y de sulfuro, las interacciones hidrofóbicas y las interacciones iónicas. Y por último tenemos la cadena cuaternaria, que es la unión de la primera cadena, que es puede ser la alfa hélice, con otra alfa hélice, con una beta hélice y con otra beta hélice. Básicamente la única diferencia que tiene esta con la estructura ternaria es que aquí se unen varias cadenas de polipéptidos para poder formar la proteína en sí. Esta, como pueden ver, ya tiene su estructura pues globular. Y las enzimas. Las enzimas son proteínas formadas por células que sirven como catalizadores o como activadores de las diferentes reacciones químicas que se producen al momento del metabolismo. Para explicar un poco simplificadamente cómo es que una enzima está activa. En un ejemplo tenemos la siguiente forma. Esta parte de aquí vendría a ser el sistema activo. Activo. Viene a ser la parte del sistema activo. Me parece una R. Y el sustrato, en este caso, sería esta parte de aquí. Lo que le complementa. Esto es el sustrato. Esta parte de aquí vendría a ser el sustrato. Básicamente lo que hace una enzima activa es acelerar para que este sustrato pueda metabolizar de una forma más rápida y llegue a ser el producto. Cuando esto se une, realiza la acción para completar su estructura o cualquier cosa que sea que le falte. Y cuando se separan, esto se convierte en producto ya completo, por así decirlo, en su estructura. Y esta parte, este sistema activo, sigue vigente para poder funcionar con otro sustrato.